Un saludo muy especial, mi nombre es Diego Alejandro Quilindo Sánchez, estudiante del curso Filosofía en Occidental de la UNAD. Este podcast corresponde a la tarea número 5, cuyo propósito es analizar las similitudes y diferencias entre el pensamiento filosófico de las culturas orientales y la tradición filosófica occidental. El objetivo de la actividad no solo es exponer esas convergencias y tensiones, sino revelar cómo temas de la espiritualidad, la existencia, la muerte, la trascendencia y la razón se han pensado desde horizontes culturales profundamente distintos, pero que dialogan entre sí de maneras sorprendentes. En esta oportunidad los invito a prestar mucha atención. El objetivo central de esta actividad es reconocer que tanto Occidente como Oriente han reflexionado sobre preguntas universales. ¿Qué somos? ¿Qué significa existir? ¿Qué ocurre con nosotros ante la muerte? ¿Existe alguna forma de trascender el sufrimiento? ¿Cuál es el papel de la razón y de la espiritualidad en la búsqueda de la verdad? Este podcast quiere mostrar cómo cada tradición aporta claves únicas para comprender estas preguntas y cómo el diálogo entre ambas continúa siendo fecundo y necesario. Entre las similitudes de la filosofía oriental y occidental encontramos la búsqueda del fundamento de la realidad. A pesar de sus diferencias históricas, tanto las culturas hindúes como la tradición griega se preguntaron por el ser último. Tola y Iragonetti explican que India y Grecia reflexionaron muchas veces sobre los mismos temas filosóficos y de la misma manera. Mientras Platón buscaba la idea del bien como verdad suprema, las Upanishad exploraban el Atman, Brahman, el núcleo espiritual que constituye el ser. Ambas tradiciones buscan una verdad que excede lo aparente, aunque los métodos para alcanzarla sean distintos. En la reflexión ética y responsabilidad moral, el Ujishui Mongaratari, obra clave del budismo japonés temprano, se plantea una comprensión moral profunda de las acciones humanas. Allí se afirma que las prácticas de dudosa moral generan consecuencias inevitables y que incluso los monjes reencarnan según lo dicta su karma. Esta idea resuena como la noción aristotélica de que cada acción forma el carácter y orienta la vida hacia la virtud o el vicio. En la relación entre la espiritualidad y la razón, Occidente desarrolló una tradición fuertemente racionalista, pero también profundamente espiritual. Desde San Agustín hasta Kierkegaard, en Oriente la espiritualidad es igualmente racional, aunque no siempre discursiva. Heising explica que para la escuela de Kioto la vacuidad no es la negación del ser, sino la carencia de existencia inherente. Esto muestra un tratamiento filosófico riguroso de conceptos espirituales, donde la razón y la práctica espiritual no se excluyen, sino que se potencian. En las diferencias fundamentales entre Oriente y Occidente encontramos la concepción del yo y la existencia. El pensamiento occidental, especialmente desde Descartes, concibe el yo como fundamento del conocimiento, con su célebre frase cogito ergo sum, pienso luego existo. En contraste, las filosofías orientales plantean que el yo es una construcción transitoria. La escuela de Kioto lo expresa así: el yo se convierte en no yo y el mundo en nada. Este vaciamiento del yo no es una negación patológica, sino una apertura que permite experimentar las existencias sin las ataduras del ego. En los caminos hacia la trascendencia, Occidente ha concebido la trascendencia como relación con un Dios personal o una verdad eterna, alcanzada mediante la razón. La India, por su parte, concibe la liberación como moksha, es decir, el reconocimiento de la unidad esencial, también del ser individual y el absoluto. Incluso los Vedas atribuyen poder ontológico al sonido sagrado, afirmando que la entonación correcta de los Vedas genera efectos milagrosos. Aquí la trascendencia está ligada a la práctica ritual, no solo al discurso lógico. En la comprensión de la muerte, para la filosofía occidental, la muerte ha sido interpretada como límite y como enigma. Desde Sócrates hasta Kierkegaard,
Se entiende que la muerte es el horizonte que define nuestra existencia. En Oriente, especialmente en la India y el budismo, la muerte no es un final, sino un tránsito. El Uji muestra esta visión cuando narra reencarnaciones que dependen del karma individual, subrayando que la muerte no es una ruptura, sino una continuidad. En los aportes de la Escuela de Kioto, un puente entre dos mundos, esta es quizás el mejor ejemplo del diálogo entre Oriente y Occidente. Heising señala que estos filósofos buscaron la unidad entre filosofía y religión como modos no contradictorios de comprender la realidad. Nishida retoma elementos kantianos, la fenomenología de Husserl y el existencialismo de Heidegger, pero los combina con el budismo zen para proponer la noción del basho, o lugar ontológico, donde el yo se trasciende a sí mismo. Esto demuestra que no existe una línea divisoria rígida entre ambos mundos. Más bien, hay un espacio fértil de diálogo donde la filosofía se universaliza. Teniendo en cuenta esto, estas dos filosofías de Oriente y Occidente se relacionan mucho. Sus pensamientos van de la mano a pesar de tener una lejanía. Después de estudiar estas tradiciones, comprendo que la división entre filosofía oriental y occidental es más un producto cultural que una realidad filosófica. Oriente y Occidente comparten preocupaciones esenciales: la naturaleza de la existencia, la muerte, el sufrimiento y el sentido del ser. Lo que cambia es el modo de aproximarse a esas preguntas. Occidente acentúa el análisis racional y conceptual. Oriente enfatiza la experiencia interior, la espiritualidad y la trascendencia práctica. La riqueza está en el encuentro. La razón occidental necesita la profundidad espiritual de Oriente y con Oriente encuentra en Occidente herramientas analíticas para ampliar su comprensión. Entender ambas tradiciones no solo amplía nuestra visión del mundo, también nos invita a habitar nuestra propia existencia con mayor lucidez. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Quien les habló fue Diego Alejandro Quilindo Sánchez, estudiante de Filosofía no Occidental de la UNAD. Espero que este diálogo entre Oriente y Occidente siga inspirándonos a pensar más allá de nuestras fronteras culturales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.